Bienvenidos a todos Bien, a bien. un nuevo episodio de los mapas del inconsciente. Estoy muy Mm, contenta de estar aquí con Alberto Bustos mm, también, porque hoy vamos a hablar de una temática espectacular. Vamos a hablar de las emociones. Y yo sé mm. que es una temática que está en vogue, que ahora empieza a estar de moda hablar de las emociones, pero hay mucho más debajo de esa palabra emociones, mucho más de lo que ninguno se pueda imaginar a día de hoy, porque a través de las emociones nuestra vida nos va bien o mal, nuestra salud nos va bien o mal, tu pareja te va bien o mal, Mm. trabajo, tantas otras cosas. Entonces vamos a empezar a desgranar esto poquito a poco Mm. y vamos con ello. Alberto, si te parece, Sí, empezar a hablar. vamos a Fíjate, empezar con siempre ello. ahí está. Lo primero que quiero decir es que cuando me preguntan, Alberto, qué es una emoción, explícamelo. Digo, ¿cómo te explico con palabras algo que no tiene palabras? No tiene palabras. Yo sé que cuando digo esto me dice la persona, no, no, si tiene palabra, es tristeza, es miedo, es asco, es alegría. Es culpa, sí, tiene palabras. Digo, es que nosotros desde la mirada de la biodescodificación, es como, no sé si es que vamos un paso un poco más allá, pero está claro que una emoción es una reacción biológica automática ante algo que vivimos, algo que lo vivimos como peligroso o como doloroso y automáticamente empiezan a pasar cosas. A mí me gusta un poco explicar de que la emoción es visceral, es algo que pasa dentro de mí. Yo pasa algo, en el exterior pasa algo, puede ser, pues no lo sé, puede ser una mirada, puede ser una frase, algo que me dicen, puede ser algo que veo, puede ser, y de repente pasa algo dentro de mí. Es un nada, es que es un instante, es un pum, y a partir de ahí, y cuando digo que es visceral, es en el cuerpo. Puede ser en la boca del estómago, se me cierra, puede ser en la garganta, puede ser que de repente pues, me arde el cuerpo por dentro. Es algo muy, muy sutil, muy sutil, muy sutil. Que después pues le tenemos que poner palabras y le ponemos nombres y le ponemos... Pero bueno, yo creo que de eso vamos a ir hablando, vamos a ir desgranando un poquito ahora en este vídeo que vamos a grabar, por lo menos para mirar, para explicar un poquito desde la mirada de la biodescodificación, que es una emoción, que es un sentimiento. Yo no sé, es como una línea muy sutil, ¿no? Entre emoción, sentimiento. Pero bueno, vamos a empezar a desgranar. Vamos a empezar a Vamos desgranar. con ello. Vamos con Uh, ello. Mira, a mí, según te estaba escuchando, mm, digo, ojo, qué razón tiene Alberto en expresar así la emoción. A mí me gusta, antes de explicar la emoción, me gusta explicar que antes de cualquier emoción tenemos sensaciones en el cuerpo. mm, Esa sensación de a lo mejor un pequeño vacío en el estómago, un nudo en la garganta, ¿verdad? Cuando vas a hacer un examen, yo por lo menos cuando iba a hacer exámenes tenía un nudo en el estómago. Y yo la verdad es que durante mucho tiempo no pude nombrar lo que me pasaba en el cuerpo, ni tampoco era consciente de mis sensaciones físicas. Sabía que tenía un malestar, pero no sabía que a lo mejor ese nudo en el estómago yo lo llamaba nervios. ¿Pero qué era? ¿Qué era exactamente? ¿Qué nombre tenía esa emoción? Tardé mucho tiempo en aprender que lo que tenía era miedo del rechazo, miedo mm. de la falta de aprobación, porque yo iba al examen intentando que me aprobasen, intentando sacar esa nota y tenía miedo del rechazo. Entonces se me hacía una bola en el estómago. No era por casualidad que se hacía en el estómago la bola. Sí, de esto hablaremos más adelante, Claro, de eso es. las sensaciones se generan en el cuerpo y tienen un para qué detrás. Entonces hay muchas veces que las personas conocen las emociones, bueno, pues las que conocen, alegría, tristeza, impotencia, culpa, sí, se pueden nombrar muchas. Pero luego a la hora de la verdad, cuando pasan en nuestro cuerpo, es ahí donde está la importancia. ¿Cómo sabemos que estamos sintiendo una emoción? Entonces, hace un ratito cuando estábamos preparando el vídeo, Mm. este directo, tú ya me estabas contando una experiencia en consulta con una persona que sentía tristeza. Cuéntanos Claro, qué pasa. sí. Fíjate, esto vale para la tristeza, pero vale para cualquier emoción. Fíjate, yo siempre digo que cuando tenemos un problema,
estamos como muy aquí arriba, ¿no? Ah, me siento triste, o me siento enojado, me siento rabia, siento... Pero estamos como muy arriba todavía, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, pero ¿por qué sabes? Vamos a coger la tristeza. ¿Estar arriba te refieres a estar en la cabeza, estar en el pensamiento? Ah, qué bueno que me digas eso. Fíjate, yo creo que una gran labor del terapeuta es que normalmente cuando tenemos un problema estamos en lo no concreto. Digo arriba, estamos arriba, no, me pasa esto porque mi jefe, porque mi pareja me dijo, porque mi hijo, porque no sé qué. Entonces estamos como muy arriba, muy volátil. No, digo, bueno, pero ¿y cuando tu jefe, imagínate, tu jefe te dice eso, ¿cómo te sientes? No, mal, me siento mal, mal, no, aún estamos fuera, ¿no? Y además muchas veces digo, bueno, pero cuando tu jefe te dice eso, ¿tú cómo te sientes? Mal, porque él. Echamos siempre fuera, la atención está fuera. No, porque él ha hecho, él me ha dicho, él ha mirado, él tendría que pensar, él tendría que decir. Y aún no estamos dentro. Digo, vale, pero ¿eso qué te genera? Pues imagínate que es rabia, o es como una rabia, es como una injusticia. Digo, sí, pero ¿por qué sabes que sientes injusticia o rabia? Si tú buscas en tu cuerpo, si tú pones tu conciencia en tu cuerpo a la misma vez que estás escuchando o viendo eso que te hacen, ¿qué pasa dentro de tu cuerpo? Es más, yo muchas veces digo, es más, no te lo voy a preguntar a ti, se lo voy a preguntar a tu cuerpo. ¿Qué pasa? Y ahí es cuando, clon, entramos dentro y dice, ah, sí, es como una bola aquí, o es como un fuego, o es como. A mí me encanta el es como. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Es como si fuera ¡ah! Es como si fuera algo que me echan encima, es como si fuera una losa, es como si fuera... Esa es el principio, como digo yo, esa es la emoción, ese es el cómo yo me siento ante eso que pasa afuera. Y ahí empezamos ya a entrar en el campo de la emoción. Eso que pasa dentro de mí, en el cuerpo, cuando fuera pasa algo. Yo no sé. Fíjate, cuando yo guío a las personas dentro de, ya sea en formato grupal o en formato individual, muchas veces pongo conciencia de que me expresen y me cuenten con todo detalle lo que está pasando fuera. Entonces, primero les digo, sí, cuéntame, en ese momento que era difícil para ti, ¿con quién estabas? ¿Qué hora del día era? Sí, entonces me van dando todos los detalles, porque todavía, efectivamente, muchas veces estamos en la confusión, no sabemos lo que nos pasa. Sabemos que estamos mal, pero no sabemos lo que nos pasa. Entonces, todo eso, como están fuera, yo ya lo utilizo, y seguramente que tú también lo haces así, porque es la forma de después ir adentrándonos cada vez más profundo. Entonces yo primero les digo, cuéntame, ¿qué pasaba fuera de ti? ¿Con quién estabas? ¿Qué escuchabas? ¿A qué olía? ¿Estabas sola? ¿Estabas acompañada? ¿Estabas sentada de pie? Cuéntamelo todo. Y después de eso, te digo, ¿y qué pasaba dentro de tu cuerpo? Y es ahí donde surge estas sensaciones sutiles que además, Alberto, las emociones son universales, ¿verdad? Totalmente. Todos las sentimos, incluso los animales también las sienten. Que a veces nos dicen que los animales no las sienten, pero claro que sí, sienten miedo, sienten rabia también, ¿verdad? Hay tantas cosas que tú puedes ver cuando un perro gruñe, te está diciendo que estoy sintiendo cosas y no me está gustando. Y entonces está esta particularidad de que es universal, pero sin embargo para cada persona se siente de una forma muy diferente. Totalmente. Cada uno tenemos sensaciones distintas y esto es lo que hace que sea único para cada persona. Tú a lo mejor la rabia la puedes sentir como fuego en el pecho y yo a lo mejor la rabia la puedo sentir como fuerza en los puños. En los puños, eso es. Por ejemplo, o a lo mejor la injusticia la puedo sentir como, no sé, una bola en el estómago y otra persona la puede sentir como un vacío. O aquí se le tensa la boca, se me aprieto los dientes, se me tensa la mandíbula. Es decir, las emociones son universales, pero cada uno, de alguna forma, su cuerpo, y de esto vamos a hablar muchísimo en estos vídeos, cada uno en su cuerpo lo manifiesta de una forma diferente. Es lo que tú dices, unos pueden ser fuego, otros puede ser que se le tensa, fíjate, el gesto que has hecho tú, ¿no? De repente apretas, y es increíble que no nos damos cuenta. Seguimos enfrascados en la historia y lo que no somos conscientes es de qué pasa en nuestro cuerpo a la misma vez que estamos viviendo la historia. Y que ese es un poco nuestro trabajo. Exacto. Y además es que en este momento en el que están empezando las sensaciones, a veces son emociones que están
tildadas como positivas y entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Porque estoy sintiendo alegría y también tiene claro. unas sensaciones físicas dentro, ¿verdad? Esas cosquillitas en el estómago, esas mariposas, ese sentirnos estupendamente bien, ¿sí? Pero hay veces que es incómodo sentir. Y cuando es incómodo, muchas veces lo que voy a hacer es intentar cortar esa sensación, esa emoción, porque me mete en sentir incomodidad y sobre todo a lo incómodo no quiero ir. Y en ese caso, ¿cómo lo acompañas tú, Alberto? Fíjate, es que es buenísimo el aclarar esto, el permitirnos sentir las emociones. Es algo que yo no sé si históricamente, no sé si yo pues veo muchas series, películas del siglo XVIII, XIX, XX, y era como que eso está automáticamente prohibido, ¿no? Sobre todo en esa forma de estar, no sé, pues cuando ves, por ejemplo, pongo ejemplos, ¿eh? Cuando ves, por ejemplo, películas de las realezas, ¿no? De que ocurra lo que ocurra, no podemos tercer el gesto, no podemos llorar, no podemos hacer una mueca. Tenemos que estar, que nos vean, que estamos fuertes, que estamos... Y estoy poniendo ejemplos de cosas grandes, pero eso nos pasa en el día a día. ¿Qué pasa cuando yo pasa algo, no sé, pasa algo, veo mi hija en peligro y de repente yo lo siento en el cuerpo, pasa algo dentro de mí, pero no puedo mostrarlo. Y yo creo que también, fíjate, los hombres y las mujeres tenemos grandes losas con las emociones. Los hombres, así pasa que a los hombres nos cuesta mucho ir a terapia, porque claro, tenemos que tocar las emociones. Y una de las cosas que nos han dicho siempre es que si yo muestro mis emociones, me hago débil, me hago vulnerable, ya sabe el otro dónde atacarme. Entonces yo tengo que tener siempre, no torcer el gesto, me digan lo que me digan, yo por dentro me está ardiendo el cuerpo por dentro, pero cuidado, que no nos vean, que no se enteren de lo que está pasando. Y eso es lo peor de verdad, es lo peor que nos puede pasar para nuestra salud, para nuestra paz interior, para nuestra psique, el tener que ocultar lo que estamos sintiendo. Yo creo que ese es el gran meollo de todo lo que nos pasa, el tener que ocultar. Que el darse permiso para sentir emociones es muy importante y también hacerlas conscientes. Porque mira, yo te cuento, en mi historia personal, por ejemplo, en mi familia, pasase lo que pasase, no pasaba nada. Eso ¿sí? es. Entonces, yo aprendí que para estar triste y llorar tenía que encerrarme en el baño. Esa era mi manera, porque no se podía mostrar al resto de los componentes de la familia que yo estaba llorando. ¿Por qué? Porque no estaba familiarmente aceptado estar triste, había que estar bien, no pasaba nada nunca. Entonces, claro, si tenías un problema en cualquier ámbito emocional, eso no se escuchaba, se pasaba por alto, eran tonterías, eran minudencias. Sí, cuando un niño llora, hay muchas veces que lo que hacemos es reprimirle. Eso es una tontería. Bueno, hasta yo he llegado a escuchar, si sigues llorando voy a llamar a la policía para que te lleve. Sí, o no te quiero más, o no te quiero. Como sigas llorando, deja de llorar. Sí, son de esas cosas que es que ya es desde pequeñitos, es desde niños. El no dejar expresar si en un momento estás enfadado. Con esto no quiere decir no marcar límites a los niños o que a los niños hay que dejarle todos, no. Pero dejarles expresar y sobre todo el preguntar. A mí me gusta mucho el decir, en vez de preguntar qué ha pasado, preguntar cómo te sientes. ¿Cómo te sientes al niño? Y que el niño pueda expresar, y yo creo que eso hace que después de adultos podamos expresar lo que nos pasa. Porque si no, vuelvo a decir, lo peor que nos puede pasar es que reprimamos una emoción, que la escondamos dentro, que hasta incluso, de esto que hablamos muchas veces, ¿verdad, compañera? Que tapamos una emoción con otra. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando tapamos una emoción, yo puedo expresar esa emoción, pero no libera, no pasa nada en el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay otra por debajo que está. ¿Por qué? Porque prefiero sentir eso, porque a lo mejor eso socialmente está aceptado, no me hago débil, no me hago, pero la otra la tengo que reprimir. Fíjate, voy a poner un ejemplo, es un pequeño ejemplo. Imaginaros que yo estoy sentado en el porche de mi casa, de estos porches americanos que molan tanto, estoy la callecita enfrente, en estas zonas, ¿no?, ajardinadas, tal. Y de repente veo, imaginamos ese ejemplo, a mi hija que va en una bicicleta. Mira, papá, mira cómo voy, mi hija pequeñita va con una bicicleta. Bueno, sí, hija, ten cuidado y tal.
Y de repente yo veo que empieza a coger velocidad. Empieza a coger velocidad. Y ya empiezan a pasar cosas dentro de mí. Ya algo se tensa, ya sale ahí, ya empiezan a salir las emociones a tope, algo se eriza dentro de mí. Yo empiezo a ver peligro, empiezo a coger velocidad y de repente veo que aparece un coche y veo que mi hija choca con la bicicleta con el coche. Yo echo a correr. Me acerco a mi hija y de repente la grito. Pero no te dije que tuvieras cuidado porque no sé qué, porque no sé qué. Y yo le echo una bronca tremenda. Y ahí eso que estoy haciendo, yo estoy sacando mi rabia, pero eso no me libera. Si a mí me pasa eso, digo, hostia, siento rabia y no me libera. ¿Qué es lo que hay debajo? Pues posiblemente miedo. 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 Que sentir miedo para un hombre es que es, ¿no? Socialmente a lo mejor no está aceptado. Totalmente. O dentro de tu familia sentir miedo estaba prohibido. Entonces, Totalmente. si está permitida, pues la voy a sacar. Pero fíjate cuánto de beneficioso sería para esa niña que su padre se acercase y le dijese: eso es. He tenido miedo por ti. Eso es. He tenido miedo por ti porque quiero que estés bien. Entonces, la niña, o sea, incluso aún después de ese grito, que no ha liberado la rabia, nada. A veces es verdad que son es instantáneo. automáticas, que no las has pensado y ya no ha ocurrido, ya la gritaste. Pero si en ese momento puedes pararte un segundo y decir, ¿qué está pasando? ¿Es realmente esto lo que quiero hacer con mi hija, regañarla? ¿O es que no estoy atendiendo el miedo que siento dentro? Y cuando yo le puedo decir a mi hija, he sentido miedo por ti y por tu vida, ahí ocurre algo súper bonito, que es que hay una conexión humana. Se establece un vínculo real entre padre e hijo. La hija puede ver cómo papá la quería proteger. No era que estuviera enfadado con ella. Ahí está. No era que ella había cometido un error y entonces papá no la quiere más. Es, papá también siente emociones y me quería proteger. Entonces ahí cambia todo, cambia la realidad de papá. Totalmente. Ya, esto, hay veces que confundimos el tema emocional con la falta de límites. Y mira, yo recuerdo en una ocasión en la que uno de mis hijos lloraba porque una perrita nuestra acababa de morir y estaba triste. Y entonces, pues yo me acerqué a él y le dije, es normal que estés triste. Esto es darle permiso a los niños a que se sientan tristes. Eso es. De esa manera, además yo le dije, es normal que te puedas sentir triste. Claro, después de la formación yo podía hacer esto. Claro. Después de haber atendido mi propia tristeza, yo podía acercarme a mi hijo a decirle, es normal sentirse triste. Y entonces mi hijo automáticamente en ese instante sintió alivio cuando yo le expresé que era normal sentir tristeza. ¿Por qué? Porque él aceptó sentir tristeza ante la pérdida de su perrita querida. Y wow, ahí pasan cosas, porque en vez de bloquear la tristeza, siente que la puede aliviar, que se le ve, que se le reconoce la tristeza. Totalmente. Entonces, esto es muy importante que lo podamos hacer con nuestros hijos. Muy diferente fue en otra ocasión, que también recuerdo, con mi otro hijo, el mayor, en el que me vio estando mal yo, y por aquel entonces yo no sabía ni nombrar lo que me pasaba dentro de mí, y él se acercó y me dijo, mamá, ¿qué te pasa? Y mi respuesta fue la misma que yo recibí cuando era pequeña. No me pasa nada. Y dentro estaba hecha polvo. Ahí está. Entonces, eso que hacemos muchas veces con los niños de no expresar lo que sentimos por miedo, a veces lo tenemos de miedo a hacerles daño. No, es que si mi hijo me ve triste, se va a poner triste. Eso Pero es. después de eso, si tu hijo te ve triste, lo que hace es que te ve humana. Él se da el permiso también para poder expresar lo que siente dentro. ¿Sí? Entonces, cómo a través de las emociones también educamos a nuestros hijos a estar conectados con quienes son, porque las sensaciones, fíjate, esta frase la leí hace poco, y es que las sensaciones de tu cuerpo hablan más de quién eres que los pensamientos. Pero en la sociedad estamos más aquí que aquí, más acostumbrados aquí que aquí, a racionar. Y hablamos y contamos la historia. Fíjate, sabes que tú y yo hemos hablado muchas veces, porque es nuestro campo terapéutico, de que
que de esto vamos a hablar en otros vídeos, de cómo las emociones impactan en nuestro cuerpo, y nosotros siempre decimos lo mismo. A mí me habla más el síntoma que trae la persona que lo que la historia que me cuenta por la boca. Y es más, muchas veces está contando una historia y el síntoma no va por ahí. Es decir, ay Dios mío, esto, aquí está pasando algo. O sea, o está desviándose del tema o está alejándose de lo que sintió, porque el síntoma va completamente en otro camino que eso. Por eso, fíjate, algo que nosotros buscamos con el síntoma no es buscar la historia, siempre digo lo mismo, es buscar qué historia hay detrás de la historia. Y con esto que has contado tú, Elvira, fíjate, a mí me habla mucho y me llama mucho a, hostia, el poder sentir delante de los hijos. ¿Cómo viven las madres? Pues esos momentos duros de la vida, los padres, pues cuando las cosas van mal, el trabajo va mal, no entran ingresos, me siento mal, me siento perdido, me siento desbordado, y no lo podemos decir. Que es justo lo que tú estabas diciendo. Para mí eso me parece educar las emociones, el poder expresar, el poder decir. Y fíjate, lo que tú estabas diciendo al final es el darle permiso a los hijos a que cuando se sientan mal, pues que puedan decir, pues mira, yo en este momento, pues joder, me siento mal, pues me siento hundido, me siento perdido, me siento devastado, me siento, no sé qué más puede venir, me siento invadido, me siento confuso, A mí, ¿sabes qué pasa? Que es que el buscar qué me está pasando y solamente expresarlo, hostia, cuando es un momento, claro, a lo mejor es un momento de mi vida y tal, y hay veces que digo, a ver, Alberto, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y entro dentro, ya me quito de la historia, me quito de la otra persona, porque al final las otras personas, el exterior, son actores maravillosos, perfectos, que vienen a tocar nuestras emociones. Y cuando miro para adentro, digo, hostia, pues ahora mismo en estos momentos, pues me siento perdido. Y es que es lícito. Es como una aceptación. Acepto que me siento perdido. Y recuerdo una frase que se me quedó impactada de nuestro profesor, de Jean Guillaume, que dijo, Alberto, la aceptación apaga el conflicto. Es como un clic, es como un interruptor. La aceptación apaga el conflicto. Y no digo siempre, porque muchas veces tenemos que ahondar de dónde viene, que viene de la infancia, eso es en sesión. Pero como medida de emergencia, ¿no? En ese momento, el decir, hostia, pues me siento perdido, o me siento abrumado, me siento sobrepasado. No puedo. Solamente nombrarlo, y cuidado, nombrarlo, que el inconsciente escucha, que salga de la garganta para afuera. Me siento perdido, me siento abrumado, me siento desprotegido, me siento abandonado, me siento... Pero fíjate, Alberto, yo voy un poco más allá. Ahora mismo estamos tocando algo que es crucial, que es poner las emociones fuera. Expresarlas. Hay muchas veces que hay personas que no tienen lenguaje o vocabulario emocional. Yo a lo que invito a todo el mundo es a que se coja un diccionario o incluso listas de emociones y tenga cultura emocional, porque muchas veces hablamos de la cultura de saber dónde estaban los países, de la cultura de qué comen allí, o de la cultura de la historia, pero luego no tenemos cultura emocional, que esa es la verdadera sabiduría de vida que tenemos que tener. Hay muchas veces que alabamos la sabiduría mental de los otros y, como yo digo, es un cerebro con contenido. Pero los títulos. Sí, pero ¿qué pasa cuando tenemos que vivir la vida? ¿Cuánta sabiduría de vida tenemos? ¿Sí? Y hay veces que ahí estamos escasitos, muy escasitos. Y el hecho de poder poner las emociones fuera, ya sea verbalmente o de cualquier otra manera. ¿Qué otras maneras hay de poner la emoción fuera? ¡Qué bueno! Claro. Esto es un tip maravilloso, porque lo podéis hacer con vuestros hijos y lo podéis hacer vosotros. Entonces, nombrarla, pero ¿qué pasa, Elvira, si no tengo vocabulario emocional? Porque soy inculta emocionalmente. Totalmente. Y es que yo era inculta, o sea, esto no nos tiene que dar vergüenza. Yo no sabía, cuando sentía impotencia, no sabía que era impotencia, simplemente sentía malestar. Entonces, hasta que adquirí mi lenguaje, porque ese se adquiere en una edad temprana. Pero ¿qué pasa si mamá no está disponible para decirte lo que estás sintiendo cuando tienes una rabieta? Es rabia porque no consigues lo que quieres, o es frustración. Entonces el niño ahí puede empezar a nombrar cosas, pero ¿qué pasa si al revés?
luchan contra eso. Este niño es insoportable porque fíjate, está todo el día gritando. El niño pues siente que las cosas están mal, pero no sabe qué hacer con todo lo que le pasa. Entonces, si no tienes vocabulario, que no cunda el pánico, puedes dibujar la emoción, dibujarla, ponla en un papel, haz un garabato, no hace falta que seas Dalí. Haz eso que sientas que tiene esa forma dentro de ti, eso que estás sintiendo desagradable. Grítalo, hazlo en formato de sonido. Otra manera. Báilalo, muévete, muévete con las manos. Yo a veces en sesión lo que hago es decirle a la persona, ¿te sientes así? ¿O es más así? Y la persona conecta, porque dice, no, es más asá. Vale, perfecto. Pon la postura que tendría tu emoción. ¿Qué estás expresando? Otra forma más, cantarla, bailarla, moverla, pero ponla fuera, por favor. Porque dentro... Hay que ponerla fuera. Dentro, cuando tenemos una emoción que no sabemos vivir, y porque es que no nos han enseñado a vivirlas, pero hay luego otras emociones que no sabemos siquiera que estamos sintiendo o ponerle nombre, como estaba diciendo antes, o que son muy desagradables. Si no las ponemos fuera, ¿cuál es el riesgo, Alberto? Pues que nuestro cuerpo las va a pagar, va a salir por otro lado. Yo me agarro siempre a esta frase de que el cuerpo grita lo que la boca calla. Yo no sé las veces que lo habré dicho en charlas, conferencias, en todo. O sea, el cuerpo grita lo que la boca calla. Todo lo que no expreses, el cuerpo va a dar una compensación, va a dar una solución de adaptación al medio, porque para eso está nuestro inconsciente biológico, para darle una solución metafórica. Al final nuestro cuerpo es como, no sé, me gusta decir un poco que es como un lienzo. Nuestro cuerpo es un lienzo y el inconsciente empieza a dibujar ahí. ¿Y qué dibuja? Todo lo no expresado, todo lo que yo me callo. Llevamos todo el rato hablando de esto, todo lo que yo me callo. Por eso fíjate, eso que dices tú de cualquier expresión artística hay que ponerla fuera. Te pones en contacto con la emoción, primero siéntela, porque no es mental, siéntela. Y una vez que la sientas, coge y dibuja, o pinta, o... Ahí me hace mucha gracia porque yo sé que cualquier expresión artística es emoción puesta fuera. Entonces, cuando vemos un cuadro, vamos a una exposición, no, mira este cuadro, el artista quiso pintar la luz del mediodía en no sé qué, y yo digo, no te flipes, ni el artista sabe lo que ha pintado. Ha puesto fuera algo que siente dentro, que lleva toda su vida dentro y no tiene otra forma de expresarla, porque no tenemos vocabulario emocional, porque de pequeñitos ya no tenemos ni vocabulario, pues imagínate emocional. Y el ponerlo fuera y dar trazos, y habrá trazos que los haga muy sutiles, y otras veces dará unas hostias al cuadro que casi rompe el lienzo, y ahí lo baila todo, o lo pinta, lo baila, lo expresa. Esa es la forma. Por eso digo que cualquier expresión artística abre accesos del inconsciente y pone fuera lo que está reprimido dentro. Y cuando reprimimos algo dentro y no lo ponemos fuera, no te preocupes que tu cuerpo va a intentar dar una solución de adaptación. Es una mierda de solución, lo sé, porque es un síntoma, es una enfermedad, pero es lo único que puede hacer. Y sí que es verdad que de esto vamos a ir hablando, vamos a desgranar muchos vídeos, vais a escuchar mucho qué emoción tiene, cada síntoma, qué emoción esconde detrás, atrapada ahí, y es un poco, no sé, la forma que tengo yo de explicarlo. A mí me gusta el hecho de hablar también de que las emociones tienen una utilidad, ¿verdad? Están para algo, porque si no, no existirían. Entonces, me gusta ver cómo podemos observar la naturaleza y entonces podemos ver todas las expresiones de todas las emociones posibles en los propios animales. Podemos ver, por ejemplo, antes ponía el caso de un perro que gruñe. Un perro que gruñe está poniendo un límite, ¿no? Está enfadado. Totalmente, ahí está. Podemos decir que está enfadado. Entonces, por medio de enseñar los dientes, te está diciendo, si te pasas de la raya, ¿sí? El límite va a ser peor. Eso es. Te voy a morder, me voy a defender, ¿sí? Entonces, ya estamos viendo cómo el enfado viene a poner límites. Pero cuando no hemos podido gestionar el enfado y nos lo quedamos dentro, podemos hacer una olla express a presión. Y entonces el enfado puede ir escalando posiciones a un poco más grande,
hasta una ira desmesurada y ahí entonces podemos empezar ya a hablar de un trastorno con esa emoción, no tanto por la ira, no tanto por el enfado, sino por el exceso. Por eso también es muy importante el hecho de atender lo que está pasando en este momento. Habrá veces también que socialmente no se ha aceptado hacerlo. Imagínate que estás en una reunión de trabajo y no te puedes cagar en su puta madre como te gustaría. Totalmente. ¿Sí? Pero, sin embargo, si tú eres consciente de lo que está pasando y de lo que has vivido, cuando salgas de esa reunión, a lo mejor lo puedes poner fuera. Aunque no sea el mismo momento, tu inconsciente va a grabarlo como una liberación de la emoción. Así es que si no es el momento, está bien, toma nota de lo que está pasando dentro de tu cuerpo y después, por favor, tómate el tiempo de ponerlo fuera. Claro, pero fíjate, ponerlo fuera, es que ¿qué solemos hacer? Una reunión de mierda, el jefe es un cabrón y yo salgo fuera y lo primero que digo es me cago en su puta madre porque el jefe es un cabrón. Eso no libera nada. No libera nada. Te vas a ir con... Es más, te vas a retroalimentar. La gran pregunta que me tengo que hacer es, cuando él ha hecho eso, ¿cómo yo me he sentido? Exacto. Esa es la gran pregunta. Porque ahí pasamos del fuera, del afuera, del otro, a cómo yo me siento. Mientras hablemos del otro, el inconsciente no libera nada. Lo siento mucho. O sea, yo lo digo así de siempre. Ya, pero yo me he sentido una mierda, me he sentido desvalorizado, me he sentido que no valgo para nada, me ha hecho sentir que mis palabras no tienen peso, no han valido para nada. Resulta que yo digo una cosa, nadie la escucha y el de al lado dice lo mismo y le escuchan a él. Que pongo casos de los que trabajamos todos los días. Vale, y cuando pasa eso, ¿cómo te sientes? Pues que mi palabra, que lo que yo digo no vale para nada. Y ya digo, ay Dios mío, ¿y tus encías cómo van? Por ejemplo, ¿no? Ya rápido lo pasamos a la psicosomática. Pero es eso, pero expresar el cómo yo me siento. Deja al otro. O sea, hay veces que me dices, pero es que el jefe me dijo, y hay veces que me dan ganas de decir, me importa un carajo lo que ha hecho tu jefe. ¿Cómo te sientes tú? Sí, porque al final, fíjate, el otro no es el que se enferma, ¿verdad? Eres tú el que se enferma. Entonces la historia es del otro. Ahora, utilicemos ese momento de me cago en el jefe para mirar dentro, ¿sí? Eso es. Utilicemos esa rabia de ese instante para decir, aquí está pasando algo. Entonces, este momento no va de mi jefe, va de mi reacción ante lo que ha pasado fuera, pero está hablando de mi historia todo el tiempo. Fíjate, Alberto, no vivimos en el presente. No. Vivimos claro, a través de las historias que ya vivimos en el pasado. Porque no nos hemos actualizar esa información. Entonces estamos completamente desactualizados. Creemos que tenemos 40 años y tenemos 7 cuando estamos frente a nuestro jefe. Creemos que tenemos 40 años y a lo mejor tenemos 15 cuando estamos junto con nuestra novia. ¿Por qué? Porque ahí se fundaron las primeras experiencias. Las primeras bases. Y entonces, si yo esas primeras experiencias no las he vivido bien, mi inconsciente me va a llevar todo el tiempo a vivir otra vez de la misma manera en la que la viví. Y entonces estamos viviendo todo el tiempo... Abocado, eso es lo de la piedra. ¿No sabéis eso de que el ser humano, y los animales también imagino, es el único ser vivo que es capaz de tropezar 20 veces con la misma piedra? Una de las preguntas que yo me hago, porque yo ahondo más en mí, ahondamos, ¿no? Dices, vale, imagínate que yo en esa escena que he vivido me han hecho sentir que no valgo una mierda, que no valgo para nada. Vale, la siguiente pregunta que yo me hago es, ¿eso que yo he sentido es conocido por mí? Venga, quita al jefe. ¿Dónde yo he vivido esa situación, esa sensación? Ahí va, es verdad. Mira, con compañeros aquí también. Ahí va, en mi casa también. Ay, el otro día también. Digo, uy, espera que no es de ellos. O sea, no han hecho, yo muchas veces digo, oye, ¿se conoce esa gente que te ha hecho eso? ¿Se conocen? ¿Han hecho una quedada por WhatsApp para decir, oye, vamos a hacerle a Alberto que se sienta una mierda? No, es mío. ¿Eso qué quiere decir? Que en mi inconsciente llevo una herida de sentirme una mierda. Y ahí está el trabajo terapéutico, como digo, si eso es muy repetitivo en tu vida, si eso es que tropiezas con la piedra un montón de veces, hostia, vete a terapia y tira la piedra. Vete a terapia, vamos a buscar el origen, vamos a buscar el programante, que suele ser lo que tú dices en la infancia, cuando somos pequeñitos, donde ahí pasó algo que fue
tremendamente impactante para ti, te sentiste una mierda y ahí eso se queda programado. Y luego pasa, luego nos sentimos cuando sentimos. Por eso también decimos que las emociones hay que trabajarlas. Las emociones nos están hablando de nuestras heridas de la infancia, nuestras heridas, y eso o lo miramos, lo trabajamos, que es lo que decimos, trabajarlo terapéuticamente, o vamos a terapia y lo miramos, que para eso estamos nosotros. Elvira, yo, estamos para esto, lo hacemos todos los días, es nuestro trabajo. Yo muchas veces digo que es nuestro trabajo, es nuestra pasión. Pero bueno, vamos a llamarle trabajo. Y en eso estamos, porque o sanas eso, vamos a poner la palabra sanar, venga, donde se originó, o vas a estar continuamente repitiendo y vas a traer los actores perfectos de tu obra de teatro. Yo siempre digo lo mismo. Yo tengo grabado una obra de teatro y, oye, chico, es increíble, ¿qué imán tengo? Joder, macho, es que los atraigo a todos. Sí, Exacto. ¿por qué? Porque son actores de mi obra de teatro. Y o cambio el libreto que escribí de pequeñito, lo cambio de alguna forma a nivel profundo del inconsciente, que es lo que hacemos en sesión, o olvídate que va a ser... luego tú le vas a llamar destino, ¿no? Esa frase de Jung, ¿no? Mientras no hagas consciente lo inconsciente... Lo llamarás destino. Te va a pasar todos los días y tú le vas a decir que no, es que es mi destino. No, hostia. O sea, cambia, coge el libreto aquel, vamos a hacerle unos cambios, que es nuestro trabajo, que es lo que hacemos en sesión. Vamos a modificar del inconsciente eso para que después en tu vida dejes de vivir eso, o lo bajes, lo vayas bajando. Bueno, pues oye, pues eso es verdad. El otro día fui de tal, me dijeron que el informe que hice, que no estaba muy bien, que lo repitiera, y bueno, pues no sé, sí, no me gustó, pero no me destruyó, destruyó. Esa es la gran clave de la terapia. Y fíjate, cuando cambiamos nuestra realidad interior, aún sin cambiar nada fuera, todo cambia. ¿Por qué? Todo. Porque lo vivimos de otra manera, lo vivimos con mucha más ligereza. Y mira, para volver a hilar con el tema de la utilidad de las emociones, sí, me gustaría nombrar algunas pocas para que las personas también vean que detrás de, por ejemplo, un enfado, si se sienten enfadadas, puedan darse el permiso a ver qué límite se está transgrediendo, primeramente, porque hay muchas veces que creemos que el otro transgrede nuestros límites, pero a veces nosotros somos los primeros que estamos transgrediendo nuestros propios límites. Entonces, aquí hay que observar siempre fuera y dentro, las dos cosas. Si el otro transgrede mis límites, vamos a poner un límite, vamos a decirle, oye, hasta aquí, a mí no me hables así, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo voy a permitir, porque este es mi límite, esta es mi línea roja, hasta aquí. Pero, por ejemplo, la tristeza está para despedirnos de cosas que han acabado, cosas o personas, situaciones. Entonces, si yo dejo un trabajo y estaba pegada a ese trabajo, voy a sentir tristeza y va a ser normal, porque voy a pasar a otra cosa, pero para pasar a otra cosa tengo que vaciarme de los recuerdos, de las emociones vividas, de los momentos buenos y malos. Entonces va a ser un duelo necesario. La tristeza está específicamente diseñada para despedirnos de algo. Si sientes tristeza, observa de qué te estás despidiendo, qué se acabó, qué ya no está continuando. O la alegría está para celebrar, para compartir, ¿verdad? Cuando alguien siente alegría, un cumpleaños, un logro, te apetece gritarlo a los cuatro vientos y multiplicarlo. Entonces esto está para compartir y para celebrar. Si siguiéramos, por ejemplo, la impotencia está para sentir que no podemos hacer nada. ¿Sí? Es una de las peores emociones que existe, por lo menos, fíjate, a nivel de hombres, cuando yo trabajo con hombres, la impotencia es lo peor. Es decir, que un hombre diga, hostia, no puedo hacer nada. Es la aceptación de que ante eso que ocurre no puedo hacer nada. Y cuando digo acepta que no puedes hacer nada, ¿qué pasa dentro de ti cuando aceptas tu impotencia? Que en ese momento no puedes hacer nada. O porque eras pequeñito, o porque ocurrió lo que ocurrió. Pero fíjate, eso que estás hablando a mí me parece muy bonito, el sentido de las emociones, el para qué de las emociones. Hay muchas veces me han dicho, Alberto, es que, oye, eso de emociones, hay emociones positivas y negativas. Yo siempre digo, no. Claro, yo como trabajo con el inconsciente, para el inconsciente no hay emociones positivas y negativas. Es todo adaptado, está perfectamente adaptado a qué, lo que tú estás diciendo, ¿no? Pues cuando sale una emoción, es que antes de esa emoción ha ocurrido algo dentro de mí. Luego hablamos del cuerpo. Y como ha pasado algo
y tengo que dar una solución de adaptación, pues por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? De la rabia, pues marcar límites. Fíjate, me dice, no, bueno, pero no está bien sentir esa emoción. Digo, vale. Fíjate, el ejemplo que tú has puesto, Elvira. ¿Cómo tú podrías marcar límites si no sientes rabia? Porque para mí la rabia es la emoción que nos permite poner stop a la injusticia. Sí, ponerte en acción, porque Ponerte en si no acción. dejarías que te atropellase un camión. Totalmente. Si Y no no sientes rabia, ¿cómo marcas? ¿Cómo marcas? O Exacto. sea, llego yo y te digo, oye, Elvira, mira, porque no sé qué tal, y además te voy a coger esto, y además esto te lo cojo yo, no sé qué, y tú, bum, 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 y te vas callando, y te vas callando, y como no sientes rabia, o como no te permites sentir rabia, porque no está bien, bueno, vale, venga, bueno, jo, ¿cómo eres? Y tal, bueno, no te pases, no, bueno, no sé, no me parece bien, pero bueno, como tú veas. ¿Qué Mm, pasa cuando sientes rabia? Que el otro no para. Como no exacto. pongas el límite, no para. O sea, anchas Para. Castilla, Mm, blin, 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 blin. Tiene que sí, pasar algo dentro de ti para que digas, me cago en la leche. O sea, no te lo consiento, ni una más, ¿eh? La sí, sí. próxima te muerdo el cuello. Y luego, ¡ay! ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Digo, no, no, como soy yo. O sea, hostia, es que, Es que fíjate, aquí hay mucha confusión y de esto hablaremos más adelante, porque el sí, tema de marcar límites es algo que muchas veces nos genera conflicto y la gente sí, cree que los límites están para el otro. Y no, los límites ajá, están para ti, para tú estar en seguridad, para tú estar en bienestar, para tú prosperar, para tú tener salud. Sí. Entonces, si no me sienta bien, por ejemplo, que me roben el dinero, voy a tener que poner un límite. Voy a tener que decir, esto no se hace. Y voy a tener que hacer algo para que no vuelva a suceder, ¿sí? O si no, si por ejemplo estoy en un entorno de trabajo y tengo que tener un cierto contexto, lo que no puede ser es que vengan mis vecinos a tocar la pandereta, porque entonces no voy a ahí poder hacer. está. ¿Sí? Totalmente, Entonces, esto es una cuestión de que el límite está para ti, no para los demás. Y sí, cuando pones un límite puede ser incómodo para el otro. Y cuando totalmente. aprendemos a poner límites, aceptamos el riesgo de que el otro se enfade o se incomode con nuestros Ahí límites. está. Pero fíjate, para que veas con este ejemplo que has puesto, que la rabia tiene un sentido positivo. Por eso digo, no, pues digo, no, no. Bueno, pero el miedo es la emoción que nos protege de nuestra supervivencia. ¿Qué pasaría si no tuviéramos miedo? Que te Iríamos, caerías cogíamos el por un coche, precipicio, te nos, atropellaría un coche. nos despeñaríamos. Nada. Ahí está. Es decir, para qué cada emoción tiene su sentido, tiene su para qué. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde viene el problema? Cuando lo que hablamos de la intensidad, cuando eso se pasa a tres pueblos. El miedo es maravilloso, es decir, nos protege, supervivencia. Pero ¿qué pasa? Que cuando el miedo se pasa a tres pueblos, nos bloquea. Ahí es cuando sí que tienes que decir, uy, esto me lo tengo que mirar. ¿Por qué? Porque me da miedo todo y no me deja tomar acción, no, que va, yo eso no lo hago. Vale, pues ahí sí que esa emoción, como digo yo, te está jodiendo la vida. O sea, ahí sí que hay que bajar esa intensidad. O la rabia, lo que tú dices, la rabia, sí, hostia, es que si la rabia se desborda, estoy en ira. ¿Qué pasa cuando hay una persona, y además las conocemos, cuando están siempre en rabia? Dios mío, es una guerra, esas personas que están en guerra con todo. Oye, mírate eso, porque tu cuerpo te lo va a sacar por otro lado. O las personas, eso que has dicho tú que es maravilloso, la tristeza nos ayuda a cerrar duelos, a cerrar ciclos. Vale, pero ¿qué pasa cuando una persona es tristeza con patas? Hostia, es que ando por la vida Bueno, pues mira, hay que mirar porque posiblemente en tu vida algo ha pasado que te has quedado clavado ahí y eso no has sido capaz de gestionarlo, que para eso estamos nosotros los terapeutas, porque si no tu vida va a ser, Dios mío, o sea, vas a ser un alma en pena. Todo va a ser... Por eso siempre digo, la intensidad de las emociones. Yo siempre digo que el equilibrio está en el medio. Si no sentimos rabia, vamos, o sea, vamos a ser, como decimos aquí en Galicia, unos canciños, ¿no? Nos van a pasar por encima. Ahora, que si me paso de la rabia, voy a estar en guerra. Coger cada emoción, la que sea, la tristeza. Si no me permito sentir la tristeza, pues hostia, pues me va a costar mucho cerrar duelos, cerrar ciclos. Luego la vida se bloquea. Alberto, pues yo cuando me viene muchas veces a sesión, Alberto, siento que mi vida la tengo, pues está como bloqueada. Uy, a mí ya me dice, digo, oye, a mí me da la sensación de que hay algún duelo no hecho, porque el duelo no hecho, ya lo decimos, bloquea la vida. Duelos no hechos bloquea la vida. Pero ¿qué pasa que si estoy en duelo permanente? Esas personas que dicen, hostia, es que estás de luto, o sea,
Vale, pues no lo he cerrado. Explicar un poquito esto, ¿no? Que las emociones tienen tienen un para qué positivas. El problema es cuando están los excesos, o por exceso o por defecto. Y ahí es cuando hay algo que tenemos que mirarnos, ¿no? Fíjate, yo invitaría a todo el público a que detectase esas emociones que son más difíciles para ellos de sentir o de vivir, o que tienen dificultad cuando las ven en otros. Hay veces que ellos no se permiten sentir rabia y tienen mucha dificultad cuando otros sienten rabia. Sí, pero se sienten amenazados o posiblemente también en peligro. Entonces, que observen estas emociones y que nos escriban con, oye, a mí me pasa que para mí es muy difícil sentir esto. A mí me pasa que es muy difícil sentir esto otro. ¿De dónde podría venir? Y entonces aquí podemos daros esas pistas. ¿Para qué? Bueno, pues para empezar a liberarlas y a tomar conciencia. A tomar conciencia. Muchas veces estamos hermanados con las emociones conscientes, esas que podemos nombrar, pero no tanto con las emociones inconscientes y con esas que nos meten en la incomodidad. Entonces, empecemos al menos a identificar situaciones y emociones que son difíciles de convivir con ellas, bueno, pues para poder empezar a estar un poquito mejor y además liberar nuestro cuerpo, que como yo digo, mira, tú te puedes casar con una mujer o yo con un hombre, o como sea que con quien tú decidas, y eso puede durar X tiempo. Pero lo que sí tengo certeza es de que desde que naces hasta que te mueres, vas a estar conviviendo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, toda tu vida, con tus emociones y con tu cuerpo. Mejor llevarnos bien. Eso es. Y para eso también nos brindamos nosotros, nuestra ayuda en sesión, en terapia, y sobre todo hablar un poquito pues de qué vamos a hablar en el siguiente vídeo. ¿Qué pasa cuando esas emociones no somos capaces de expresarlas? ¿Qué pasa cuando nos las guardamos y se quedan ahí dentro? ¿Y qué pasa en el cuerpo? ¿Cuál es la ruta, verdad, de esa emoción que se queda pendiente de ser gestionada? Sí, que está ahí dando vueltas. ¿Y por qué aparece un síntoma y no otro? Esto yo creo que es súper interesante porque además muchas veces, no sé, creemos, yo he oído toda la vida, ¿no? Mi madre tiene un cáncer, qué mala suerte le ha tocado. Y yo muchas veces digo, ¿dónde ha comprado el boleto de la lotería para no ir? Ahí está. ¿Sí? O ¿por qué esquina ha pasado para no pasar yo por ella? Y es que no va resuelto. No va. Pero muchas personas me dicen, ay, que tengo una pierna, que Dios mío, tal, y claro, pero bueno, es que me dicen que es la edad. Y yo digo, hostia, pues la otra tiene la misma edad. No, a ver, yo es que me sale mucho yo soy muy así, para que la persona se dé cuenta de que no va de eso. Y cuidado, que nosotros vamos a hablar desde la biodescodificación, ¿eh? Es un campo, es nuestro campo. Con mucho rigor. Y con mucho rigor. Hay una cosa que se debe saber. Cuando trabajamos con un síntoma, tenemos como una cirugía de precisión. Vamos a coger el tejido, la función biológica, la emoción implícita, un montón de cosas que no es por azar, no es que tiremos aquí un lado y veamos a ver cómo sale esto hoy, ¿sí? Ni cogemos la culpa por casualidad o cualquier otra emoción, sino que se guía directos con un objetivo, con un fin, y siempre es el ver cómo se ha desorganizado la biología, porque yo tengo una creencia, Alberto, no sé tú qué creerás de esto, y es que la biología no se cura, se reorganiza, porque la biología tiene todo el potencial. Entonces, si hay un síntoma, es porque hay caos dentro. Eso es. ¿Qué tal si ordenamos? Sí, pues mira, el próximo vídeo vamos a hablar de esto. ¿Por qué nuestro cuerpo, de repente, habrá alguien que le llame azar, o qué casualidad, o qué mala suerte, de repente hace célula de más, célula de menos? ¿Por qué mi cuerpo hace glándula de más, glándula de menos, hormona de más, hormona de menos? Cuando nuestro inconsciente biológico está continuamente buscando el perfecto equilibrio. ¿Por qué de repente tengo más azúcar en la sangre? ¿O por qué tengo más colesterol o de menos? De eso vamos a hablar y qué historia hay detrás de todo eso. Y es lo que vamos a hablar en el siguiente vídeo, si te parece. Me parece estupendo, Alberto. Y una llamada a todos los oyentes a que nos den sus síntomas, porque si tenéis interés en un síntoma particular vais a ser quizás los elegidos. Así que ponednos un síntoma y hablaremos del síntoma en el siguiente vídeo. Siempre dejar claro que será bajo el estricto anonimato. Es decir, que si nos enviáis
un Sí. síntoma nunca diremos que es de periquito de tal, sino No, que simplemente eso es. hablaremos de las hipótesis que hay detrás de ese síntoma y hablaremos también de esas hipótesis emocionales que puede haber detrás. Dicho esto, Alberto, ha sido un placer compartir Un contigo. placer, como Y siempre. agradezco tanto a ti como a nuestro equipo técnico que está detrás de todos estos vídeos Ahí y a está. todos los que nos están escuchando vuestra presencia en este ratito. Así que dicho esto, Alberto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Qué te En el parece? siguiente vídeo, así que un besazo. Chao. Un beso. Chao.